Hola, mi nombre es Felipe González y el día de hoy voy a presentarles algunos circuitos conversores ACDC. Estos circuitos tienen una gran aplicación en la industria y de manera comercial debido a que casi todos los electrodomésticos y maquinaria pues utiliza y aprovecha la potencia en DC. Bueno, estos circuitos funcionan como rectificadores en su gran mayoría y pues vamos a ver algunos ejemplos de los más importantes de estos circuitos. Entonces, el primero de ellos es el puente rectificador de onda completa, que es el que vemos en pantalla. Este circuito se compone pues de un puente de diodos. Este puente pues se trata de esta configuración de 4 diodos y sirve para las redes monofásicas, es decir, que vamos a tener una sola línea sinusoidal. Bueno, ¿cómo funciona? Entonces aquí en la gráfica observamos en azul la señal de entrada, que es la señal sinusoidal. Em, y pues básicamente se supone que queremos obtener un valor de C, ¿no? Entonces si observamos aquí el valor promedio de la señal en azul, no es cero, o sea, no existe. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos a la parte matemática, miramos el área bajo la curva, pues la parte positiva de los ciclos positivos y de los ciclos negativos es igual, por lo cual se van a contrarrestar, se van a restar y pues eso me genera un voltaje de C o promedio cero. En cambio, bueno, como solución para este circuito se propone pues que se obtengan todos los ciclos, tanto positivos y los negativos como positivos. Es decir, es como tener un valor absoluto de la señal. Entonces, en este caso, observemos la línea roja, que todos los ciclos están en la parte positiva del plano. Y pues ya si calculamos el área, pues sí vamos a obtener un voltaje promedio. Para el ejemplo, pues obtuve una señal una señal AC de 180 voltios pico, y para la cual vamos a obtener 115 voltios en promedio. Pues obviamente aquí se ve que se puede aprovechar bastante ya esa potencia DC, paso de 0 a 115. Entonces, bueno, esto cómo funciona, cómo lo hace. Entonces el circuito básicamente se puede analizar en los dos ciclos de la señal de entrada. Entonces observemos ese ciclo positivo desde la fuente. Entonces, ¿qué pasaría? Pues la corriente iría en este sentido, ¿verdad? Iría por este camino, bajaría por acá y aquí pues tendría que subir debido a que este diodo estaría polarizado inversamente, debido a que de aquí a aquí tendríamos una tensión. Por ejemplo, en el caso del pico tendríamos una tensión de 180, ¿verdad? Caso pico en ese momento. Entonces, pues tendría que subir la corriente. La corriente continuaría por acá y nuevamente aquí pasa lo mismo con el diodo de 3, con el diodo de 2, que son inversos. Entonces estarían polarizados inversamente, perdón. Entonces la corriente no va a poder bajar por ese diodo, entonces decide bajar por la carga. ¿Eso qué genera? Pues que la corriente va hacia abajo, se genera una polaridad más menos, es decir, más arriba, menos abajo, y tengamos presente esa polaridad para cuando vayamos a estudiar al segundo ciclo. Entonces la corriente sigue bajando y ahora ¿qué va a suceder? Pues que va a subir por este diodo. No sube por este, pues porque evidentemente habría un corto, no podría ir por el mismo camino por el que entró y va a ir por el camino más fácil para la corriente, que sería donde nunca ha habido corriente. Entonces en este caso bajaría por acá. Entonces en ese sentido obtendríamos pues nuevamente la misma señal del ciclo positivo. Listo, ¿qué pasaría en el ciclo negativo, en el ciclo de acá? Entonces, el ciclo permitiría que la corriente baje por la parte de la fuente, subiría por acá, y aquí este diodo sí estaría polarizado directamente. Entonces, aquí sí va a conducir, y fíjense lo que les mencionaba anteriormente, que recordáramos la polaridad, más, menos, más arriba, menos abajo, y la dirección de la corriente sigue bajando. ¿Esto qué quiere decir? Que nuevamente vamos a obtener un voltaje de salida positivo, como se está viendo en en la línea roja. Y pues ya tiene un retorno hacia la fuente por este camino, ¿sí? Entonces recordemos que en todos los dos ciclos
vamos a obtener voltaje positivo, pudiendo rectificar y conseguir ese voltaje promedio que queríamos. Eso es básicamente el funcionamiento. Hablar de algunos parámetros de diseño. Pues básicamente hay que calcular eh, esa corriente que vamos a consumir y algún voltaje que va a caer de manera inversa sobre los diodos. ¿Por qué? Bueno, la corriente se debe a que si, por ejemplo, hablamos del ciclo positivo nuevamente, es como si yo eliminara estos dos diodos que están inversos. Vamos a hablar de corriente. Entonces, en ese caso, la corriente iría por acá, iría así normal. Y pues si nos fijamos, se generó una sola malla. Entonces, ¿esto qué genera? Pues que la corriente la comparte entre los diodos y la resistencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los diodos van a tener que soportar mínimamente esa corriente que vamos a generar la carga, ¿verdad? ¿Cuál es esa corriente máxima? Pues en DC va a ser el voltaje DC sobre la resistencia, pero pues en AC debería ser el voltaje pico sobre la resistencia. Entonces hay que tener muy presente pues esa corriente que pasa por los diodos. El segundo parámetro que mencioné fue el voltaje inverso de los diodos, debido a que este voltaje inverso pues puede provocar una ruptura del diodo debido a ese campo que se genera en su interior cuando se polariza inversamente. Recordemos que si se supera cierto voltaje, pues el diodo no va a funcionar correctamente o puede llegar a quemarse. Entonces, ¿qué voltaje máximo podría soportar? Pues evaluemos por ejemplo este diodo. Cuando este diodo está polarizado inversamente, pues aquí va a caer la tensión máxima que se pueda. ¿Y qué tensión máxima hay? Pues en un instante de tiempo, ese voltaje máximo sería un voltaje pico de la señal de entrada. Entonces sería 180 voltios para este caso. Entonces el diodo debe soportar la corriente de la carga y un voltaje inverso de 180 voltios. Eso sería todo por este circuito. Entonces ahora evaluemos otro parámetro importante entre los circuitos rectificadores, que es el voltaje de rizo. Entonces, no, no conformados con esta rectificación, podríamos hacer algo mejor, que sería pues aumentar ese voltaje promedio. ¿Cómo se haría? Pues idealmente lo que vemos en la gráfica es que hay unas bajadas de tensión muy altas. Entonces sería conveniente eliminar esas bajadas y provocar que el circuito no tenga que ir, por ejemplo, hasta 0 voltios, sino que pues tenga una bajada más tenue o idealmente ninguna bajada, que sea constante el voltaje. Entonces para eso utilizamos pues un circuito RC. En este caso sería solamente el condensador debido a que el contenido real o resistivo pues lo tendría la carga. Y bueno, aquí va a poner por ejemplo algo hipotético, algo que no se ve comercialmente, pero pues es para el ejemplo. Y observemos qué pasa. Entonces como les mencionaba, observemos la línea roja, ¿qué pasó? Pues ya el voltaje no va a tener esas caídas de tensión. ¿Cómo pasa? Entonces recordemos cómo funciona un capacitor. Entonces, la corriente va a viajar a lo largo pues, de este cable, de esta conexión, y se va a repartir entre el capacitor y la resistencia. ¿Qué va a pasar? Pues que este capacitor pues, tiene su capacidad, va a empezar a almacenar la carga hasta el punto en que se va a llenar, ¿cierto? Entonces, en el momento en que se llena, va a obtener un voltaje máximo y ya no va a obtener corriente debido a que pues, no va a haber movimiento al interior de ese capacitor, no va a haber tránsito de electrones. Entonces va a obtener un voltaje máximo, en este caso sería el voltaje de entrada de la fuente, pues el voltaje que va a obtener acá, que es el mismo 180, el valor pico. ¿Y qué va a pasar? Pues que esto va a seguir trabajando normal. Entonces va a tratar de seguir la curva que traía, ¿cierto? Y va a bajar la tensión del condensador, ¿verdad? ¿Y eso qué va a generar? Pues que evidentemente la corriente también va a tener unos cambios de intensidad y pues que va a aprovechar la carga. Pues va a tratar de consumir la carga almacenada que tiene el capacitor. Entonces ahora sí va a volver a generarse una corriente a lo largo del capacitor y va a entregar toda su carga. ¿Sí? Pero evidentemente no lo va a hacer de una manera instantánea, sino que lo va a hacer de manera tenue. Recordemos lo del Tao, esto se ve influenciado acá. Entonces va a hacerlo de manera tenue, como se ve en la gráfica. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo lo va a hacer? Pues nuevamente hasta que encuentre un voltaje
un voltaje lo suficientemente alto como para volver a cargar ese capacitor. Entonces va a estar en un proceso de carga y descarga todo el tiempo. ¿Y esto qué genera? Pues observemos que el voltaje promedio ya no es 115, sino que ya va a subir a 170. Esto es bastante beneficioso para cualquier circuito porque pues ya se está considerando básicamente un voltaje de ese corregido, ¿cierto? Porque aquí ya esa variación no es tan alta. Entonces, en definición, en últimas, a eso se le llama un voltaje de rizo, a esa variación última que hay aquí. Se trata de que sea lo más mínima posible. Actualmente en factores de diseño puede ser de 0, de 1%, 2%, y pues eso se hace colocando este capacitor. Es importante que en el diseño no olvidemos que los capacitores pues tienen una consecuencia y es que necesitan dimensiones grandes para almacenar bastante energía. Entonces tampoco podríamos colocar cualquier capacitor porque pues entre más capacitancia tenga va a tener pues evidentemente una dimensión muy grande y pues para ciertas aplicaciones no va a ser muy útil. Y también pues son costosos. Entonces hay que jugar con esos patrones de diseño donde pues ya no sea tan fundamental disminuir ese voltaje de rizo. Listo, entonces esa sería como la definición de este circuito. Vamos a hablar de otros dos rápidamente antes de terminar. Este es el primero, el conversor trifásico full con tiristores. Entonces aquí es importante mencionar que ya no vamos a utilizar diodos, sino que vamos a usar un dispositivo que me va a permitir controlar los momentos en los cuales voy a dejar pasar la corriente. Este tiristor pues simplemente tiene una patilla más, un puerto más que se le llama puerta con puerta y por ahí va a entrar una señal procesada, podría ser una señal digital, evidentemente conectada con su circuito adecuado, por ejemplo un relé, para pues por permitir ese paso de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener, en este caso vamos a tener una fuente trifásica, es decir, que no vamos a tener una sola línea, sino que las tres líneas trabajando. Y pues vamos a ir activando el dúo de tiristores que van a funcionar. Entonces acá T1 y T2, T2 y T3, ¿sí? En este caso sería T1 y T6 o T5 y T6, ¿cierto? T2 y T3. Entonces en el primer ciclo habilitamos T5 y T6. Entonces, ¿qué está pasando? Es que vamos a aprovechar, vamos a invertir esta parte de la señal, ¿cierto? Esta parte negativa la vamos a hacer positiva nuevamente rectificando y en el otro ciclo pues aprovechamos lo más que podemos ese voltaje, ¿cierto? Y nuevamente vamos a hacer eso cíclicamente controlando esos tiempos en los que vamos a intercambiar los pares de diodos, ¿sí? Estas señales pues se van a ver como señales cuadradas de control. Y finalmente vamos a hablar del conversor dual monofásico con tiristores. Entonces, pues aquí son como un conjunto de dos circuitos, ¿verdad? Y como podemos controlar, este se parece mucho al puente de diodos, pero sencillamente ahora vamos a controlar ese momento en el que vamos a dejar, a permitir pasar la corriente, ¿verdad? Entonces observemos que de cierta manera ese control va a permitir que yo haga cortes a lo largo, de manera transversal sobre la señal, ¿sí? Entonces, porque durante todo este tiempo los diodos van a estar apagados, los pistores, perdón, y aquí ya van a permitir el paso. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. ¿Por qué es dual? Bueno, aquí hay una cuestión, cuando tenemos cargas, colocamos estas inducciones, pues se van a generar corrientes en dos sentidos, porque pues también este elemento también almacena energía. Entonces, en el momento que la corriente suministrada vaya a bajar, la carga va a pedir esa corriente o bien sea la misma fuente, va a retornar esa corriente. Por eso vamos a ver aquí algunos valores negativos en esta rectificación. Pero volvemos a la misma idea. Aquí vamos a tener un valor promedio de la señal que va a permitir ese voltaje DC. Y aquí la diferencia pues podríamos ir variando dependiendo a ese ángulo con que activemos, ir variando ese valor promedio. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias a todos y espero que les sirva.